¿Has sentido que desde que iniciaste tu negocio el estrés, la incertidumbre y la presión son más intensos de lo que imaginabas? Si alguna vez has dudado de ti mismo, te has sentido abrumado o has pensado en rendirte, este episodio es para ti. Hoy vamos a hablar de algo que no siempre se menciona cuando se habla de emprendimiento, la salud mental. Porque sí, emprender puede ser un camino apasionante, pero también es emocionalmente muy exigente. Y la realidad es que muchos emprendedores se enfrentan al síndrome del impostor, al miedo al fracaso, al estrés crónico e incluso a la depresión y sin saberlo. Para entender cómo podemos equilibrar nuestras emociones mientras construimos nuestros sueños, hoy nos acompaña Yulmari Totena, una joven y muy talentosa psicóloga clínica que nos enseñará cómo podemos administrar estas emociones. No se pierdan este capítulo. Este podcast está patrocinado por Vamos Miti Miti. Compartimos viajes, dividimos gastos. ¿Vamos Miti Miti? Este podcast es una producción de Hemisferio Izquierdo y todos sus derechos están reservados. Hola Yulmari, bienvenidísima acá. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te ha ido? Hola Javi, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Feliz de estar aquí compartiendo este espacio contigo. A ti muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hacía mucho rato queríamos hablar sobre los temas de emocionalidad y más contigo, especialista en el tema de las emociones. Pues nada, de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación. No, con todo el gusto y bueno, aquí estamos para aclarar las dudas que se presenten. Vamos a ver cómo nos va en este podcast. Y queremos entrar de una vez como en el tema. Sí. Yo hablaba contigo tras de cámaras y te mencionaba que quería como en este programa contarle a la gente el tema emocional de los emprendedores. En Latinoamérica existe esa cultura que la gente pues empieza realmente un emprendimiento basado más en la emoción como tal, en esas ganas de salir adelante, en esas ganas de ser emprendedores, de sacar un negocio, un producto adelante, pero no se centra y no se fija en la parte del negocio como tal y de todas las implicaciones que trae con el emprendimiento. Hablemos de eso un poquitico. Desde tu experiencia, ¿cuáles crees que son esas pautas, esas razones por las cuales la gente emocionalmente se afecta cuando arranca un emprendimiento? Ok, mira Javi, acá hay un tema bien importante. Digamos que el tema del emprendimiento o el término como tal, ¿no? Lo hemos acuñado muchísimo post pandemia, ¿no? Porque entonces ahora, digamos, a raíz de todas las situaciones que se presentaron, ¿sí? Digamos que esa fue como una salida para muchísimas personas, ¿no? Entonces vamos a emprender con un negocio y no se contemplan como todas las posibilidades que surgen a través de un emprendimiento, ¿cierto? Sobre todo desde la carga emocional. Entonces, un emprendimiento no solo implica la carga financiera, ¿sí? Que es pensar en qué patrimonio saco para hacer, ¿sí? Sino lo que conlleva mantener ese emprendimiento. Entonces, dentro de esa carga emocional, la gente no contempla que aparte de la parte financiera, tenemos que estar pensando en lo que dicen los demás, ¿sí? Esa crítica externa y la crítica interna también de sentirme suficiente para poder llevar a cabo este emprendimiento. Está la gente en el entorno, ¿será que a usted sí le va bien? ¿Será que ese sí es el negocio? ¿Será que esto sí funciona? Porque ahí te quería decir algo. Una de las cosas, te lo digo pues desde el punto de vista personal, porque pues con el emprendimiento con el que yo llevo ya más de 10 años, se da uno cuenta que, como dice por ahí el dicho, no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Y es que la familia, los más cercanos, son los que normalmente más te critican y eso te afecta pues mucho personalmente. Claramente, porque tú finalmente cuando tienes una idea, lo que tú esperas es que te vaya bien, ¿sí? Y cuando tú recibes esa retroalimentación de afuera, o eso es positivo o es negativo, o te pega en tu valía, ¿sí? En el hecho de tú sentir si yo soy capaz, no soy capaz, o empezar a pensar, ¿será que la idea que tengo si es la adecuada? ¿Sí? Hay que ser conscientes de algo y es que muchas veces se emprende sin conocimiento, ¿sí? Más por la idea de que esto puede funcionar, ¿sí? Pero no me dedico a hacer una estrategia de mercadeo, mirar cuál es mi competencia, ¿sí? Por experiencia te lo digo que muy pocas personas arrancan desde ese punto de vista los negocios, sino con lo que te digo, con el entusiasmo y con la emoción de que vamos a salir adelante. Pero cuando se estrellan con la realidad, ahí es donde está el tema emocional. Claro, y eso genera muchísima frustración, ¿sí? Porque entonces, vuelvo y te repito, no es solo la parte financiera de pensar
de dónde saco el dinero para, sino que también cuando tú te enfrentas a un emprendimiento y te das cuenta que tú creas una empresa, ¿sí? Hay muchas personas alrededor tuyo que dependen de ti, ¿sí? Que dependen de tu gestión. Cuando tú eres emprendedor, entonces muchas veces no contemplas que tú eres, aparte del jefe, el contador, el de relaciones públicas, y eso genera una carga muchísimo mayor que claramente pues te llega a afectar emocionalmente. Bueno, y ahí en esa parte te hago una pregunta también que es bien interesante que quiero como aclarársela a la audiencia, y es que, pues sí, hay cargas emocionales, hay cargas de estrés, hay cargas, un montón de cosas, porque no solamente tienes que lidiar con tu negocio, con el producto, con la audiencia, con el target, sino con el tema de la familia, con las cosas personales, si está estudiando, la llevada a los niños, un montón de cosas. Pero ¿en dónde está esa diferencia? ¿En dónde está como esa línea, delgada línea divisoria entre lo que puede ser estrés normal de sacar un negocio adelante y ya hablar de un tema de depresión? Porque es que hay mucha gente que se deprime y eso es un tema ya realmente clínico. Claramente. ¿Cómo diferenciar? ¿En dónde está esa línea divisoria, esa pequeña línea divisoria? Mira, Javi, que tu pregunta es bien interesante, porque es que digamos que otro término que se acuñó o que se acuña últimamente, casi que deportivamente, es estoy deprimido, me deprimí. Sí. Sí, no, se la pasa deprimido. Y ahí es importante establecer esa diferencia, ¿sí? Porque digamos que si bien el estrés y la depresión pueden compartir síntomas, ¿sí? Tienen una diferencia específica en la intensidad, en la frecuencia, ¿sí? Y en la duración de esos síntomas. El estrés como tal es temporal, ¿sí? Claramente, si yo estoy en mi emprendimiento, tengo mi negocio, hay cosas del día a día que me generan ese estrés, ¿sí? Entonces, la factura por pagar, el cliente que hoy, bueno, no sé, tuve una discusión o que de pronto se me puso un poco más complicado. Que las ventas andan mal. Que las ventas andan mal. Sí, preocupaciones momentáneas, pero que yo puedo sortear, ¿sí? Entonces, digamos que si hay cierta sintomatología cuando tú estás, digamos, como en ese estrés, ¿sí? Que es, por ejemplo, yo puede que sienta que no puedo dormir, ¿sí? Pero es de pronto un poco más sobrepensando en cómo va a solucionar el problema de mañana. Preocupándose. ¿Sí? Exactamente, preocupándose. No sé, siento la carga de todo lo que me está pasando, pero eso todavía no interrumpe mi vida y mi funcionalidad en mi día a día, ¿sí? La depresión, estamos hablando ya de algo clínico, ¿sí? De una patología como tal. Entonces, hablar de depresión sí implica ir más allá. ¿En qué sentido? La depresión como tal, y como te lo digo, pues digamos que tiene una sintomatología muchísimo más amplia, ¿sí? Y en el tiempo perdura muchísimo más. Entonces, estamos hablando que una persona que tiene su emprendimiento, ¿sí? Pasa del estrés y con el tiempo, si no hay un manejo, puede pasar a la depresión, ¿cierto? Entonces, o sea, sí se logra llegar a una depresión. Claramente. Si no se manejan bien las emociones. Si tú no tienes un manejo adecuado de tus emociones y de todo lo que pasó alrededor, claramente puedes llegar a un cuadro clínico, ¿sí? Y ahí es donde tú debes decir, hey, necesito ayuda. ¿Por qué? Porque es que eso ya empieza a afectar tus áreas o los ejes de tu vida, ¿sí? Entonces, entendamos a las áreas de ajuste como no solo el trabajo, sino el área familiar, el área social, si estudias tu área académica, tu vida de pareja, sexual, ¿sí? Tu parte espiritual también. Aquí no hablamos de religiosidad o de religión, sino de espiritualidad. Entonces, por ejemplo, ¿qué sintomatología puedes estar como decir, uy, no, aquí ya está pasando algo? Entonces, por ejemplo, en el ciclo de sueño, usualmente uno conoce cuánto duerme, sí, uno sabe cómo es su ciclo. Y siempre cambia, te lo digo también por experiencia. Cuando arrancas a emprender, ese ciclo cambia completamente. Exactamente, pero entonces, ¿qué tan frecuente es que yo ya no esté durmiendo, ¿sí? O que esté durmiendo, queriendo dormir más de lo necesario, ¿sí? Eso es como una herramienta también de desconexión un poco, como de ya no quiero pensar más en todos estos problemas, estos chicharrones que salen a partir del emprendimiento y de lo que tengo, de lo que estoy haciendo. Hay una falta de energía, ¿sí? Pero entonces no es la falta de energía que se supera con el descanso, sino que ya es una fatiga continua en donde ya ni descansando siento que me siento bien, ya no tengo energía. Eso, como que busquemos cuáles son esos síntomas. Exacto. Que uno puede llegar a entender y ver en uno mismo para saber que si estoy estresado o estoy deprimido. Exactamente. Alimentación. Entonces, claramente uno conoce cómo come, cuántas veces come en el día, las porciones que consume. Entonces ya, no sé, puede ser que ya no estoy alimentándome,
¿sí? Entonces, o estoy ya comiendo a deshoras, ya no como igual que antes, o dejo de comer, ¿sí? Wow. O estoy comiendo en exceso. Sí, digamos que también ligado un poco al tema de la ansiedad que me genera el estar pensando. Que a mí me pasa. Se nota, quedan secuelas. Exactamente. Falta de placer frente a las cosas que antes me generaban como ese bienestar, ¿sí? Entonces ya en sí mismo ni siquiera mi negocio me genera esa motivación para poder decir, hey, voy a meterle la ficha a esto. Que pronto en el estrés, perdón, tú puedes sentir que ay, me siento desmotivada, pero no, igual yo voy y le sigo metiendo la ficha y saco adelante. Sí, sacas la fuerza. Ya con la depresión tú ya no tienes ni siquiera las ganas de ir a tu negocio, de monitorearlo, ¿sí? Hay un tema de indecisión, también es importante. Entonces, cuando tú empiezas a notar que ya no me es tan fácil decidir o tomar decisiones frente a las situaciones que se presentan Okay. en mi entorno laboral, ¿sí? Ujú. Eso está muy relacionado al tema de la autoestima, ¿sí? Porque entonces ya no me siento Que tan eso competente. es importante que lo hablemos Exacto. ahorita. Tan competente para tomar ciertas decisiones. Entonces, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces, digamos que eso permea un poco la valía de la persona. ¿Listo? ¿Qué otras cosas? No, pues digamos que como en general está esta sintomatología, que es como Ok. la que se presenta en este contexto, ¿no? Claramente. Y ahí es donde entramos a un tema que teníamos aquí planteado dentro del programa y es el tema de la autoestima. Y hay una palabra, una frase o un término que se está utilizando muy seguido hoy en día. La gente, hay unos que lo conocen, hay otros que ni siquiera se han dado por enterados que existe, y es el tema del síndrome del impostor. Esa incapacidad de sentirnos valiosos o ser capaces de lograr un propósito que yo no sé, tú nos dirás si eso ya hace parte de la depresión, porque es que o nos pasa a todos. Personalmente también uno siente muchas veces que no lo voy a lograr, no lo voy a hacer. Pero si hay un límite en donde uno llega y dice, bueno, si es estrés, volvemos a empezar, saquemos esperanza, saquemos fuerza. Pero hay un punto en donde ni siquiera hay un punto como de no retorno, en donde la gente ya se come el cuento de que no es capaz, de que no puede. La misma gente, la sociedad, la familia le dice a uno, no, usted ya no va a poder, porque para negativos hay montones. Eso sí. Y uno se deja comer de ese cuento y se mete en el tema del síndrome del impostor. Cuéntanos un poquitico de dónde nace, cómo funciona el tema del síndrome del impostor, si nos pasa a todos o si ya es un tema del tema de lo que estamos hablando, que es el tema de la depresión. Bueno, el síndrome del impostor, digamos que está más relacionado con los autoesquemas, ¿sí? Entonces, ahí entra muchísimo a jugar el tema de la autoestima. El síndrome del impostor como tal hace referencia a que tú eres una persona competente, ¿cierto? Entonces, tú desarrollas tus actividades, tú haces las cosas de manera óptima, pero para ti, en tu autoconcepto, todo lo estás haciendo mal, ¿sí? Entonces, es como el pensamiento de soy un fraude y donde sepan, ¿sí? Los demás se enteren que lo que yo estoy haciendo no está bien, porque ese es el pensamiento, esos pensamientos intrusivos y negativos de no estoy haciendo las cosas bien, ¿sí? Así, digamos, todo está perfecto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Eso lo que hace la persona también es que se exija de una forma también muchísimo, de una forma más alta, ¿sí? Y genera estándares mucho más altos. ¿Por qué? Porque nunca es suficiente, ¿sí? Si yo percibo que lo que yo estoy haciendo no está bien, que no soy suficiente, eso también obviamente me va a exigir muchísimo más. Pero básicamente el síndrome del impostor lo que hace es eso, te hace sentir que tú no eres suficiente, que lo que tú haces no es suficiente, no está bien, no eres competente, ¿sí? Aunque lo seas, ¿sí? Pues es que uno muchas veces no se da cuenta que uno sí está haciendo las cosas bien justamente porque no conoce su mercado. A eso vamos de nuevo desde el principio. Cuando tú no tienes una estrategia, no haces un estudio de mercado, sientes que como que no estás haciendo lo suficiente para llegar al público objetivo y eso te comienza a carcomer y a llenar de cucarachas la mente para sentirte que no estás haciendo bien las cosas. Exacto. Y además, vuelvo y te repito, el tema de la valía externa, ¿no? Que los demás me aprueben, que los demás me digan que lo que estoy haciendo está bien. ¿Pero eso es un tema ya de autoestima o...? Sí, está relacionado porque de todas maneras, digamos que hay dos focos de control interno y externo, ¿sí? El interno es lo que yo mismo considero y creo de mí, ¿sí? Que es lo que me impulsa a hacer las cosas, pero desde mi propio autoconcepto, ¿sí? Y está la valía externa, que es lo que yo estoy pensando o cómo el entorno que me rodea permea mis decisiones. Ok. ¿Sí? Entonces,
claramente en el contexto del emprendedor, ¿sí? Es muy importante también lo que el exterior piense de mí, de mi producto, de lo que hago, ¿sí? Pero pues hay una línea muy delgada en entender, ¿sí? Que pues las pautas las pongo yo. Okay, sin dejarme afectar tanto por lo que ese exterior piensa de. Ahora, ahí es un tema también de resignificar un poco lo que esté sucediendo, ¿sí? Porque obviamente uno en su negocio no siempre va a recibir todos los aplausos, ¿sí? También va a recibir críticas. Y es que ahí nos podemos quedar un buen rato, y perdóname te interrumpo, porque es que ahí también entra hoy en día el tema de las redes sociales. Tú no te imaginas, lo he vivido y lo he tenido con algunos de nuestros clientes. Sí. Las reseñas o las malas reseñas en Google Mi Negocio, en Facebook o en cualquier red social afectan. O sea, la gente en vez de encontrar esos puntos de mejora, sí, lo que hace es afectarse y como que se embolatan y no dan solución. O sea, es bien complicado, y sobre todo el tema del hate en redes sociales. Sí, es muy complicado. Pero creo que ahí es un punto importante para hacer como un llamado, ¿sí? Okay. Entender que siempre va a haber negro y siempre va a haber blanco. Siempre van a estar las personas que están de acuerdo con lo que tú haces y hay personas que no, ¿sí? Porque claramente cada uno maneja un mercado, ¿sí? Y pues es un mercado específico, no a todo el mundo le va a llegar el mensaje de la misma forma. Ahora, yo sí soy fiel creyente de que esas críticas, volquémoslas a nuestro favor, ¿sí? Todos son puntos de mejora. Exactamente. Bueno, listo, me están haciendo esta crítica negativa. Bueno, ¿qué será lo que encontraron o qué será lo que de pronto no está tan bien, que yo no me había dado cuenta? ¿Sí? Sí. Puede ser. Y mejorémoslo. Sí, es un tema de autoevaluarse, de darse ¿También? Cuenta que uno también se equivoca. Es que no somos perfectos, Javi. ¿Sí? Okay. Y partiendo desde ese punto, por muy buenas ideas que nosotros tengamos y por muy buenos proyectos que nosotros queramos emprender, pues hay que entender que en algún momento se fracasa, en algún momento se cae, existen tropiezos, y pues bueno, ¿cómo voy a hacer yo para reestructurar esos tropiezos, esas caídas, y pues bueno, levantarme nuevamente, ¿sí? Obviamente eso también va muy ligado a la capacidad de afrontamiento de cada uno, ¿sí? Yo no puedo exigirle a esta persona que actúe de la misma forma que actúa esta, porque bueno, son escenarios diferentes, son aprendizajes diferentes, pero sí es importante que haya un ejercicio continuo de, bueno, si algo está pasando, algo está mal, pues ¿cómo lo va a resignificar? ¿Cierto? Para salir adelante de eso. Resignificar, esa palabra es bien importante. ¿Cómo lo vuelvo parte de mi aprendizaje? Exactamente. Pero bueno, no sé si... A mí personalmente no me quedó muy claro la respuesta con respecto al tema de que si eso hace parte de la autoestima. O sea, tú sí tienes que tener una autoestima y una personalidad, un carácter fuerte para resistir, o hay que trabajar todos los días en ese tema, o cómo lograr no afectarse tanto por ese tipo de críticas. Claramente eso se va en el carácter, ¿sí? No, vuelvo y te repito, no todos van a responder frente a una situación de la misma manera, pero eso no quiere decir que tú no lo puedas trabajar día a día, ¿sí? ¿Cómo? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para no perdernos y sentirnos en esa espiral? Lo peorcito de la vida. Mira, desde la parte de empresa, sí, hablemoslo así, que es nuestro tema o lo que nos atañe hoy en este podcast, es importante entender que se puede tener el control. No ser controlador, porque es que eso ya es otra cosa, ¿sí? Sino tratar de tener el control de mi día a día, de lo que yo estoy haciendo, planificando, ¿sí? Y ejecutando paso a paso. ¿Qué es lo que pasa, Javi? Y eso creo que es algo que todos caemos en error en algún momento de la vida. Y es que uno tiene una meta, ¿no? Entonces yo visualizo esa meta, pero yo quiero pasar de 0 a 100, ¿sí? Y no hay mayor frustración que no entender que todo tiene un paso a paso. Un proceso. Sí, la gente no entiende el tema del proceso. Exactamente. Entonces yo quiero llegar de 0 a 100, pero ven, y si empiezas con un 1% diario, eso es mejor que no hacer nada. Y apláudete también cada logro, porque es muy difícil reconocerse cada paso que uno da en pro de, por lo mismo, porque tú estás fijado en una meta, la meta top, ¿no? ¿Y qué pasa con todas esas pequeñas cosas que tú tienes que hacer para poder llegar allá? No quiero involucrarme con un tema de género, quiero hacer un aporte puntualísimo,
pero sí he sentido, desde mi punto de vista personal y mi humilde opinión, Sí. que los hombres sufrimos más por ese tema. No nos gusta que nos sintamos, pues que nos vean deprimidos, que nos vean vulnerables. Mientras que las mujeres, si se sienten deprimidas, pues lloran, le llegan a uno a su esposo, a su pareja, y se desahogan y como que calman y vuelven y empieza. Es como un proceso más fácil. ¿Tiene que ver con el tema del género? ¿O estoy pifiadísimo y tiene que ver más bien con un tema de carácter de cada una de las personas? Mira, todo tiene que ver con. Digamos que también hay un tema cultural, ¿no? Entonces, a las mujeres, digamos, nos han validado siempre, ¿no? Pues, es más, no es que nos valide, sino que nos encasillan en que la mujer es la que habla, la mujer es la que llora, la mujer es la que... ¿Sí? Sí, puede desahogarse libremente y nadie... Sí, nadie porque le es dice que nada. esa es la esencia de la mujer, ¿sí? Pero ¿por qué no puede ser la esencia del hombre? Porque el hombre... No llora, no se queja. Exacto. Y tiene que proveer. El hombre provee, Exacto. produce, ¿sí? Y no tiene derecho a decir ni mu. ¿Mm? Y mirar cómo soluciona el tema de la empresa, del negocio, del emprendimiento. Y eso es gravísimo. Y eso es gravísimo porque claramente son emociones que se están quedando atascadas. Y tú en algún punto tienes que sacar lo que sientas y lo que piensas. Es que emprender no es fácil. Yo creo que todos en algún momento hemos tenido la frustración, ¿sí? O la alegría de haber emprendido. ¿Sí? No, yo conozco unos cuantos que dicen, no, yo de empleado me quedo cómodo. Yo conozco varios. Y bueno, en ese proceso, pues claramente en los hombres, ¿sí? Es como, pero ¿cómo me va a quedar grande? ¿Sí? No, yo puedo, o sea, pues que como está muy ligado Sí. como a esa masculinidad, esa yo puedo, yo proveo. Y yo, te lo digo, yo no soy ningún fracasado, lo tengo que sacar. Sí o sí, lo tengo que sacar adelante. ¿Sí? Y muchas veces también se aferran a ideas que aparentemente son buenas, ¿sí? Pero pues seamos realistas. Si no se pudo, no se pudo. Si no se pudo, no se pudo, ¿sí? Vuelvo y te digo, y ahí es donde vuelvo a repetir el tema de resignificar, ¿sí? Listo, el negocio no te dio por este lado, qué cosas positivas y qué cosas buenas quedaron alrededor de que te van a permitir generar otra idea, ¿sí? Pero muchas veces se enfrascan en eso, en que si no es esto, no es nada, ¿no? Y eso genera una sensación de frustración muchísimo mayor, ¿no? Entonces, la frustración, la tristeza, que también hace parte de la depresión, ¿no? Entonces, pues uno tiene derecho a sentirse triste, perdón, claro que sí, o sea, un día, 2 días, 3 días, pero cuando tú ya llevas semanas en donde te sientes triste y aparte de todo no lo dices, pues ven aquí qué está pasando, ¿cierto? Entonces lloro, pero entonces yo no lloro delante de nadie, porque qué pena, ¿no? ¿Qué van a decir? Que me quedo grande, ¿no? Entonces reprimen esa tristeza, ni siquiera reprimen, sacan a relucir esa tristeza estando solos, ¿sí? Se aíslan de la pareja, de la familia. Claro, y entonces ahí la importancia de una buena red de apoyo. Mira que acá es súper importante también tener en cuenta que la gente de la que tú te rodeas es tan importante cuando tú emprendes un proyecto. Sí, total. ¿Sí? Saber decir no a todas aquellas personas o situaciones que no te aportan, ¿sí? Que te hacen ruido. No también es una respuesta, y eso es algo que nosotros no hemos aprendido a decir o nos cuesta, porque también siempre ha sido como el no invalidante, ¿no? Entonces usted dice que no sea grosero, ¿sí? ¿Me va a decir que no? Me va a decir que no, exacto, o qué ofensa, o sea, me has ofendido, básicamente. Y no, resulta que tú también puedes decir, no, qué pena, pero este no es el cliente que yo quiero, esta no es la sociedad que yo quiero, esta no es la secretaria que yo quiero, ¿sí? Este no es el contador que yo quiero porque no acorde a mí, pues como a mi idea de negocio, ¿sí? Sí. O simplemente el que está encima tuyo criticándote, volvemos al tema de lo que, ¿sí? No, y que uno no es capaz de decir que no, no le da pena decir Exacto. que no. Pero entonces ¿y a la cómo le gente digo que no? No le da pena llegar a decir que tu negocio va a fracasar o que tu negocio, no, mire que es que tiene una competencia de 100,000 y el suyo pues es el 101, pues entonces, ¿sí? También a eso hay que hacerle un alto, que es súper importante. Dentro de esa resignificación es importante rodearse de los mejores. Y cuando hablo rodearse de los mejores es, siempre van a haber personas mucho más inteligentes que uno, no porque uno no lo sea, sino porque gente más preparada, más capacitada, ¿sí? Entonces busca mentores, busca información, haz cursos, no sé, rodéate de cosas que te generen y te aporten. Eso sí es súper importante y eso es clave.
no quedarse ahí como en el ego de yo sé y yo antes averigüé y mi corazonada me dice que todo va a salir bien, porque puede que tengas una corazonada, pero necesitas aprendizaje también. ¿Sí? Estás dando respuesta a la pregunta que te iba a hacer. Te la hago para que sigas hablando del tema y es ¿qué herramientas prácticas podemos llegar a utilizar en el cotidiano vivir para dejar de estar deprimidos o por lo menos estar tristes y afectados emocionalmente? Mira, Javi, yo creo que aquí hay una que es básica, el autocuidado. Okay. Entender que primero estoy yo. Si yo no me cuido, ¿cómo puedo pretender estar al frente de un negocio? ¿Cómo puedo estar al frente o ser un líder si lo que estoy mostrando no va en consonancia con eso? ¿Sí? Entonces el autocuidado es súper importante. No dejemos de hacer las actividades que toda la vida nos han generado bienestar y placer. ¿Sí? El dicho número 1 de todo aquel que emprende es: no tengo tiempo. A mí no me queda tiempo. A ver, ahí sí quiero abogar por esa frase, porque es que si el tiempo se te complica, la gente normalmente cree que entrar a emprender es cuando va a disfrutar más del tiempo y es la peor mentira del mundo. Es cuando realmente es que a uno le queda mucho menos tiempo. Pero Javier, puede que sí. Ya me dijiste Javier, ok, ya. Vamos a ponerlo serio. No, mentiras, no. Wow. Pero, no. Pero digamos que aquí se da algo importante y es que, a ver, el día tiene 24 horas, ¿cierto? 7 horas de sueño. Dedicarte 1 hora al día para hacer eso que a ti te gusta, créeme que no es tan difícil. Y ahí es donde te digo que el pilar, yo creo que número 1 y fundamental en temas de autocuidado para reducir los síntomas, ¿sí? Bien sea de estrés o ya si estás en depresión, es volver a encontrar esa actividad que a ti te genera bienestar y placer, ¿sí? No hay nada más gratificante que tú dedicarte 1 hora, media hora. Es que no estamos hablando ni siquiera que tienes que quedarte eternidades. Empieza poco a poco, ¿sí? Entonces voy, no sé, al que le gusta el gimnasio 20 minutos, ¿sí? Pero son 20 minutos en donde mi cerebro se oxigena, en donde mi cuerpo está en movimiento, ¿sí? No sé, que a mí me gusta salir a trotar, me gusta salir a correr. No sé, a mí me gusta jugar jueguitos. Bueno, es válido, totalmente válido. Cada quien le gustan sus cosas. Es absolutamente válido, ¿sí? Pero que sea el tiempo para mí. Porque si tú no estás bien, ¿cómo piensas liderar un equipo? ¿Sí? Si tú estás estresado, pues ¿cuál es el lenguaje también que le vas a mostrar a tu equipo? ¿No? Entonces, también por eso vemos organizacionalmente tanto conflicto. Porque desde la cabeza llega estresado y de ahí en adelante pues estresa a todo el mundo y bueno, se genera como ese conflicto. Entonces, primero, el autocuidado. Otra cosa que es muy importante, aprender a hablarnos. ¿Sí? Reestructurar un poco la forma en que nosotros nos estamos hablando. ¿Por qué? Porque entonces si tu cerebro cree todo lo que tú le dices. Si tú le dices, no puedo, con gusto, señor, usted no puede. ¿Sí? Además que el cerebro es muy facilista. Salir de la zona de confort es de lo más difícil justamente por eso, porque el cerebro siempre busca estar en el punto más cómodo. Exactamente. Entonces si tú simplemente te quedas y te centras en que, no sé, no puedo, o soy un incapaz, esto me quedó grande, pues claramente así es como tú vas a empezar a actuar. Y claramente es difícil cambiarlo, ¿sí? El soy capaz por un yo puedo, yo lo puedo lograr. Muchos lo hacen, pero en el momento en que lo hacen también lo dudan, ¿sí? Porque ahí es parte del síndrome del impostor, porque yo arranco con fuerza, pero como que no soy capaz. Uy, no, qué miedo, qué susto, ¿sí? Y eso claramente se ve en la forma en que tú, recordemos algo, la forma en que tú piensas mueve tu conducta, ¿no? Tu cognición, la forma en que tú piensas dirige tu conducta. Entonces tú terminas comportándote pues como piensas, cómo te hablas. ¿Listo? Entonces eso también es súper importante en algún punto hacerlo. Cambiar el significado de lo que yo me estoy diciendo, ¿sí? Tener metas claras, ¿sí? Porque una meta pues yo la puedo pensar. Yo quiero llegar a, ¿sí? A ser la empresa número 1 en, no sé, artes visuales en Colombia. Pero bueno, una pregunta, ¿tú tienes un paso a paso? Lo que yo sí he aprendido en el proceso y quiero también ahí aportar al tema y es que las metas nunca existen. Existe el camino. La gente cree que llegar... O sea, tú llegas a lo que consideraste al principio es una meta, pero cuando llegas ahí te das cuenta que hay más. Ahí no termina la cosa.
y entonces vuelve y otra vez, si uno como que no ha aprendido del proceso, que es bien importante el tema del proceso, entonces vuelve otra vez, ay, me faltó otra vez el camino, no voy a ser capaz, y vuelve y uno mismo se trata a uno mal, porque definitivamente el peor enemigo es uno mismo. Sí. Si tú no sabes cómo tratarte, el peor enemigo es uno mismo. Claro, claramente. Y si aparte de todo tú no te sabes tratar bien, absorbes todo lo que hay en tu entorno, pues imagínate cuál es el resultado, ¿sí? Obviamente, si tú llegas a una meta y tú ya sientes que no tienes metas, pues apague y vámonos. Básicamente, ¿sí? Porque ¿dónde están esos sueños? Sí, claro. Sí, que es finalmente lo que nos mueve, esa motivación. Entonces, eso también es supremamente importante que lo tengan en cuenta. Ahí terminemos esa parte cuéntanos cómo podemos colocar esas pequeñas metas claras. O sea, ¿qué tenemos que hacer realmente en nuestro pensamiento para eso que estás diciendo, de ponernos metas claras y puntos específicos para irnos haciendo como ese cuadernito? ¿O cómo hacemos para irnos poniendo esas metas claras y realmente crear una dinámica en donde podamos ir fortaleciéndonos y tratarnos bien y querernos y paternarnos o lo que sea? Mira, que es súper importante hablar de algo desde la disciplina, ¿sí? Tú no puedes lograr metas sin disciplina, ¿sí? Entonces, el paso a paso, mira, yo con los pacientes en algún momento es como tenga su agenda, ¿sí? Ejemplo, no sé, ¿qué se me ocurre ahorita? Que tú quieres, no sé, visitar a este cliente porque este cliente es un cliente potencial y cómo va a llegar a él. Usualmente la gente dice, no, pues la llamada y allá llegué y allá me entrevisté y ya salió. No, si uno mira de forma o desmenuzas esa idea, ¿sí? Todo tiene un paso a paso. ¿Y cuál es el paso a paso? Ubicarlo, llamar. Hacer seguimiento, crear un speech. Hacer seguimiento, crear un speech, exactamente, ¿sí? Pero si tú no contemplas esos pasos, cada uno de ellos es un paso y uno cree que no, ¿sí? Porque no hay que improvisar, digámoslo así, ¿sí? Entonces, bueno, está mi cliente. Entonces, simplemente que llamo y llego allá y ¿qué? Sí, claro. Pues seguramente si yo no tengo planeado ese paso a paso, mira, hasta cómo va a ser mi presentación, ¿sí? ¿Qué le voy a decir? Investigar un poco acerca de ese cliente, ¿sí? Porque tú no sabes con qué te vas a encontrar. Eso para darte un ejemplo dentro del tema de emprendimiento, ¿no? En la vida cotidiana es un tema de organización. Y es un tema de organización en establecer tú qué haces hora a hora de tu día. Digamos que eso también hace parte de un protocolo de depresión, ¿sí? Que no, pues no vamos a hablar ahorita, pero pues como para que tengamos una idea, el orden mental favorece que tú tengas un día mucho más óptimo, ¿sí? Hay un dicho que yo no sé si lo has escuchado últimamente y es, tengo 1000 cosas que hacer en el día. Sí. Y no, ven, dime cuáles son las 1000. No, son 4. Terminan siendo pocas. Ah, bueno, listo. Entonces, cuando tú dices tengo 1000 cosas para hacer, ¿sí? Tu cerebro, que lo que está entendiendo, esta persona está pero llena de cosas, no tiene tiempo, no le va a quedar espacio, Cuando tú te sientas, y puede sonar como un tema de control, ¿sí? Pero para muchas personas el tema de control es importante porque da paz mental, ¿sí? Entonces, es que el orden ¿yo a funciona. qué hora me levanto? A las 6 de la mañana. Ven, ¿y tú de 6 a 7 qué haces? Es me increíble. pongo a ver el celular. ¿Ves? Eso pasa. Como hay personas que no saben ni siquiera, venga, yo creo que de 6 a 7. Y se dan cuenta que es una hora, por ejemplo, que se vuelve absolutamente irrelevante en el día. De 7 a 8, de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11, o sea, hasta que tú te acuestas. Eso también es un medidor, por ejemplo, de la frecuencia de tu sueño. ¿Sí? Me acuesto a las, no sé, 10 de la noche. Pero resulta que en tu diario te das cuenta que te despiertas a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Ven, ¿y por qué está pasando esto? Sí, si usualmente una persona cuando pues está sana en ese sentido, pues sueño largo, continuo, ¿sí? Me estoy despertando. O sea, es poder tener de forma tangible, ¿sí? Cómo es tu día a día. Me va a tocar sacarte una cita para claro que hagamos sí. terapia. Mi número, ¿verdad? ahorita nos dejas las redes sociales, obviamente. Obvio sí. Obvio sí. Pero digamos que es un tema de organización, es un tema que todos, no solamente quienes están emprendiendo un proyecto, sino en tu vida cotidiana, deberías hacer. Tú deberías saber en qué estás invirtiendo tu tiempo. El tiempo es un tesoro. Es un valor agregado de tu vida que debes saber aprovechar. Claro, y entre más organizado estés, pues mucho más... Es que
Si tú tienes todo organizado, tienes el control, lo que tú dices, tienes el control. Y mira, muchas veces el sentimiento de fracaso, la sensación de fracaso va en eso, en sentir que yo no tengo el control. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque siento que todo es desorden. Entonces, tú en un ambiente desorganizado, y si tu cabeza está desorganizada, ¿sí? Pues, ¿qué puede pasar? No cosas muy buenas. ¿Sí? Sí, total. Te va a generar ese sentimiento de no puedo, de fracaso, esto es un caos, esto es caos, ¿sí? Y lo que tú necesitas tener para poder, digamos, impulsar y pues ir por el camino que tú quieres, que es proyectarte y hacer las cosas bien, es orden. Sí, total. ¿Listo? Y todo empieza por tareas muy sencillas. Otra cosa importantísima, valorarse ese paso a paso. No estamos acostumbrados, digamos, porque en muchas culturas también se ve como ego. Uy, no, pero qué ego el que tiene esta persona por aplaudirse y darse la palmadita en el hombro y decir, ay, lo estás haciendo bien. Qué bien que llegaste a hacer esto. Qué bien que llegaste a este punto. Y Entonces, es que cuesta uno felicitarse, darse cuenta que está haciendo bien las cosas. Entonces, entender que eso es algo natural. O sea, ¿por qué no? O sea, yo estoy trabajando por esto, sí, yo estoy trabajando por esto. Tengo derecho también a reconocerme, porque es que creo que lo principal está en reconocerte. No que te reconozcan, reconocerte. Pero y valorarte. Exacto. Y ahí también va un tema de equilibrio. Claro. Porque entonces ya me creo mucho el cuento y entonces me siento el mejor. Ajá. Y entonces ya viene un tema de ego. Pero bueno, digamos que ahí tiene que haber un balance, ¿no? Pues porque una cosa es estar como alardeando, mira lo que... No, es para ti, porque digamos que la satisfacción está en cómo te sientes tú, ¿sí? Entonces, es hacerlo a ti, pues para ti, a puerta cerrada. Tú no necesitas hacerlo delante de los demás y decir, ay, es que me reconozco, ¿sí? Reconozco mis logros y soy capaz de darme yo mismo la palmadita, ¿sí? Entonces, eso es súper importante. Sí, claro. Eso te genera confianza. Y te da esa luz y esa esperanza para seguir adelante. Claro, y ver que estás haciendo algo, ¿sí? Cuando tú aprendes a ver ese camino, ese recorrido que poco a poco estoy haciendo, pues también es reconocerte en un proceso, nuevo o no, porque no todas las personas que emprenden son nuevas en los negocios, ¿sí? Pero sí reconocer que estás haciendo algo y que estás avanzando. Eso es súper importante. Y además que, ¿sabes qué? Yo creo que nos va a tocar hacer otro capítulo porque de aquí se desprenden varios temas, sí, con temas de autoestima, del tema de de la diferencia de cómo piensa el cerebro masculino y el cerebro femenino. Y entramos con temas de pareja, familia y un montón de cosas. Se abre toda una puerta. Es todo un espectro de cosas que podemos hablar. De antemano estás cordialmente invitada. Gracias, y organizamos otros temas. Pero antes de finalizar, sí quisiera que le dejaras a la gente como 3 cositas al menos, o 3 consejos, para que la gente trabaje o para que la gente lo tenga presente y no se dé tan duro y más bien se reconozca pues los logros y las cosas que ha hecho en su emprendimiento. Claro que sí, mira, yo creo que lo primero, sobre todo pues claramente para este entorno de los emprendedores es, 1, apláudanse el hecho de que muchos de ellos están saliendo de su zona de confort, ¿sí? Y eso no todo el mundo lo hace y no todo el mundo toma ese riesgo, ¿sí? Entonces, creo que eso es lo primero, como que también dense la oportunidad de reconocerse que van más allá, ¿sí? 2, apláudanse ese paso a paso, ¿sí? Nada se logra de la noche a la mañana y yendo de 0 a 100, ¿sí? Cada 1% diario vale y suma, que es lo más importante. Y es cuestión de tener paciencia. Hay que ser pacientes, hay que ser disciplinados. Resistentes y resilientes. Y resilientes, claramente. Y entender, mira, tú con el tema de la resiliencia tocas algo súper importante y es entender que dentro de todo ese proceso y todo ese camino hay que contemplar que pueden existir fracasos y que pueden existir caídas. Y es ahí en donde debemos armarnos, ¿sí? Con mayor valor y tomar esas caídas y esos fracasos como un nuevo punto de partida. ¿Para qué? Para aprender, porque es que todo esto es un aprendizaje. O sea, esto no puede ser lineal o si no, no tendría sentido, ¿sí? Entonces, tomar eso como aprendizaje y van a ver que eso les va a enriquecer muchísimo también su proyecto. Va a ser muy interesante años después, cuando se sienten a hablar de cómo empezó todo esto
y decir, sí, yo también me caí, pero mire cómo lo superé. O lo que vas a tener para decir es, me caí, pero pues ahí quedé. Sí, ahí quedó. Además, porque si hay culturas y hay otros países en donde el fracaso hace parte de esa fortaleza como Claro. emprendedor. Porque es que aquí, sobre todo en Latinoamérica, en Colombia, sí, en Latinoamérica en general, entre más fracasos la gente tenga, como que más lo desprecian. Mientras que si hay culturas en donde si tú no has fracasado, tú no tienes esa valía y esa fortaleza y ese carácter. Claro, es que eso forja carácter, ¿sí? Entender. Y te ayuda también a reconocer cuáles son tus habilidades y cuáles son tus fortalezas, ¿sí? Una es la idea con la que yo ingreso en el mundo de los negocios o de los emprendimientos, y otra cosa es lo que el recorrido me va mostrando. Resulta que pues yo no pensaba que fuera buen orador, por ejemplo, ¿sí? Y resulta que convenzo a todo el mundo. Resulta ser buen vendedor, ¿sí? Eso es una habilidad que yo no tenía ni idea que tenía, pero pues, bueno, ahí está. Entonces es reconocer el camino, es validarlo y es también honrarlo, porque es que no todo pasa porque sí, ¿sí? Entonces ese aprendizaje queda y ese aprendizaje es más interesante cuando salimos de nuestra zona de confort. Amén, digo a eso. Nada, Yul, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por este capítulo tan interesante. Tenemos que hacer otro capítulo. Claro que sí. Y nada, pues si quieres cuéntale a la gente en dónde te podemos encontrar y dónde te podemos llamar. Bueno, Javi, ante todo, gracias a ti por la invitación. Claramente, si me invitas nuevamente, yo dichosa de estar aquí nuevamente contigo hablando de tantos temas que son importantes y de tanta relevancia hoy en día. Me encuentran en redes sociales, en Instagram, en @yulmariepsicóloga. Y próximamente me encuentran en las demás redes sociales. Vale, les listo. estaré avisando. Claro que sí. Y estaremos súper pendientes porque Claro que sí. estamos apoyando todo este tema de tus redes sociales. Y pues nada, gente, a ustedes de verdad muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo todos los miércoles 7 p.m. en nuestro canal de YouTube, Los Puntos sobre las IES. Nos vemos en un próximo capítulo. Los Puntos sobre las IES es una producción de Hemisferio Izquierdo, Ideas e Imágenes SAS, y todos sus derechos están reservados.